Bueno, pues muy buenas noches, amigos de México Libertario. Les agradecemos mucho su asistencia a este foro sobre si estamos en riesgo de vivir una posible dictadura sanitaria a expensas de lo que sucede con las medidas sanitarias alrededor del COVID y toda esta discusión pública en Europa, en Estados Unidos, que va llegando a América Latina en relación con las medidas de aislamiento, permisos sanitarios y obligatoriedad en las vacunas que ya se empiezan a escuchar en nuestro horizonte diario en la región. Bueno, pues para esto agradezco mucho que tenemos a 4 excelentes ponentes. Realmente les agradezco mucho. Ellos han venido reflexionando en las últimas fechas mucho sobre estos temas. Bueno, pues se encuentra Antonini Jiménez, quien se encuentra en Colombia, aunque no sé si sigas en España, Antonini, bueno, ya no lo aclararás. También se encuentra el doctor Arturo Dam, desde la Ciudad de México, Alex Tagliavini, que se encuentra en Argentina, y finalmente Adrián Cervantes, que en un momento se conectará. Él se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí, en México. Este foro es conducido por Osvaldo Flores, quien es mi colega en México Libertario y una persona muy conocida y con un gran arrastre entre jóvenes y libertarios en México. Yo le agradezco mucho a Osvaldo su tiempo y su permanente disposición, al igual que los 4 espléndidos ponentes que vamos a tener el día de hoy, y que sería bueno apuntar desde el principio que no se trata de un debate. Yo creo que en general quienes intervienen están de acuerdo en los principios básicos, pero sí necesitamos al menos alertar de lo que podría llegar a suceder si empezamos a perder la libertad en manos de un Estado que la limite por nuestro bien. Bueno, dicho esto, yo lo doy con nuestro moderador, Osvaldo Flores, y agradezco mucho su atención. Si quieren dejar preguntas al final para nuestros ponentes y que Osvaldo se las transmitirá, yo les ruego, por favor, en la transmisión en Facebook, dejarnos tales preguntas y las transmitiremos a nuestros invitados. Osvaldo, adelante. Muchas gracias, Víctor. Mi nombre es Osvaldo Flores. Para todos nuestros ponentes, para todos nuestros invitados, nos da mucho gusto que nos honren con su presencia, con su tiempo, con su atención y con el honor de sus conocimientos y de su deferencia. El día de hoy queremos hablar acerca de este problema, esta disyuntiva a la que nos lleva la pandemia, esta conclusión a la que está trayendo la pandemia y a la que muchos de nosotros, ya sea como libertarios o como librepensadores, ya nos habíamos anticipado, que la pandemia iba a servir como un vehículo dictatorial para algunos gobiernos, que iba a servir como un vehículo de control para algunos gobiernos, y pues el día de hoy vamos a discutir un poco este asunto. Yo trataré de fungir como un hombre de a pie, siendo que estoy en medio de personas que saben mucho más que yo de estos temas. Voy a moderar este encuentro, este foro, como si yo fuera un hombre, más bien como un hombre de a pie, que hace preguntas a personas que tienen más conocimiento que yo. Y la primera pregunta que quiero lanzar, y les voy a ir dando indicación para que ustedes la contesten. Si yo considero que la pregunta ya agotó su vida útil, haré otra pregunta como una persona de a pie. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha declarado últimamente que ya no permitirá el acceso a sitios públicos a personas que no lleven su carnet de vacunación. Al más puro estilo dictatorial de 1984, las personas tendrán que vacunarse sí o sí para poder acceder a ciertos servicios. Como persona de a pie, yo me pregunto, ¿realmente esto es algo que se podría adoptar en todos los países? Y si es así, ¿es bueno o malo? Voy a comenzar con el doctor Arturo Dam. Por favor, ¿nos puede hacer el favor, el honor? Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, a ver, de que se puede adoptar en todos los países, se puede adoptar en todos los países. Y lo primero que hay que tener en cuenta que los 3 poderes básicos, fundamentales, esenciales de cualquier gobierno
son el poder para obligar, el poder para prohibir y el poder para castigar a quien no cumpla con sus obligaciones o con las prohibiciones. La pregunta es, ¿cuándo se justifica obligar o prohibir y castigar a quien no cumpla con esas obligaciones y prohibiciones? Lo cual nos lleva a una pregunta que para mí es la pregunta fundamental de la ciencia política, de la filosofía política. No qué puede hacer un gobierno, sino qué debe hacer un gobierno. A ver, a mí me queda muy claro, ¿sí?, que un gobierno no debe obligar a los ciudadanos a hacerse el bien a sí mismos. Eso es algo que ningún gobierno debe hacer, por más que sea correcto que uno se haga el bien a uno mismo, por ejemplo, vacunándose. Ahora, ¿cuál es la tarea esencial del gobierno? Prohibir que le hagamos daño y en concreto que violemos los derechos de los demás. A ver, yo siempre he dicho que el liberalismo, más que una ideología, es decir, una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad, de cómo debe actuar la persona, más que una ideología, el liberalismo es un principio, ¿sí? Respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras, pero respetando los derechos de los demás. Es decir, la barrera al ejercicio de la libertad de cada uno de nosotros son los derechos de los demás. Y ahí está el derecho a la vida, del cual, vamos a decirlo así, se deriva el derecho a la salud. El derecho a la salud. Si alguien atenta en contra de tu salud, puede acabar atentando en contra de tu vida. Entonces, a ver, yo de entrada estoy en contra de que se obligue a los ciudadanos a vacunarse. Eso me parece una total y absoluta arbitrariedad, porque el gobierno te estaría obligando a hacerte el bien a ti mismo y eso tiene que estar, ¿sí?, en el campo de tu decisión, asumiendo el riesgo y la responsabilidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú no te quieres vacunar, lo cual puede dar como resultado que te contagies y vas, por ejemplo, a un restaurante, vas a un cine, vas a un gimnasio, vas a una tienda, ¿sí?, y pones en riesgo a los demás? Ahora, no sabemos si los vas a poner en riesgo, porque el que tengas la enfermedad no quiere decir que necesariamente tengas que contagiar a los demás, ¿sí? Entonces, aquí creo que hay que distinguir entre el obligar a que los ciudadanos se vacunen, en contra de lo cual yo estoy, y el prevenir hasta donde sea posible que ciudadanos que no se han vacunado puedan contagiar a otros ciudadanos atentando en contra de su derecho a la salud y su derecho a la vida. Eso sería, Osvaldo, lo que yo diría para abrir boca, por decirlo de alguna manera. Ingeniero Alejandro Tagliaviani, por favor, díganos su punto de vista acerca de este mismo tópico. Bueno, la verdad es que lo de dictadura sanitaria, me parece que el término sanitario está de más, porque esto directamente es una dictadura, así, lo de sanitario es una excusa. A ver, no todos están de acuerdo en que las vacunas son buenas. De hecho, están en fase 3, en fase experimental. Hay mucha gente que opina que las vacunas son malas. De hecho, hay muchísimos efectos secundarios, ya se han producido muchísimos efectos secundarios conocidos. El VAERS de la CDC, que es el registro en donde la gente, el público en general, van denunciando los síntomas que han sentido con las distintas vacunas. Han habido más de 20.000 muertos por culpa de las vacunas anotados en el VAERS de la CDC, como digo. A esta altura, con esos antecedentes, estas vacunas, en otras vacunas hubieran sido prohibidas. Lo que quiero decir con esto, lo que quiero señalar con esto, es que nadie tiene la verdad absoluta sobre si las vacunas realmente son buenas y son efectivas, porque incluso gente con 2 dosis se ha infectado de COVID, supuestamente, y ha muerto, supuestamente, de COVID.
De manera que no solo que las vacunas presentan obviamente efectos secundarios importantes, sino que además tampoco están siendo garantía de inmunidad total. Y esto lo reconoce todo el mundo. Lo reconoce incluso las autoridades de Estados Unidos. Con lo cual, como digo, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, es absolutamente dictatorial el pretender imponer una opinión sobre el resto de las personas. Es decir, ¿quién tiene razón? ¿El que dice que las vacunas son buenas o el que dice que las vacunas son malas? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Es decir, hay que creerse dueño de la verdad absoluta para creer que las vacunas sí o sí son buenas y que por lo tanto uno tiene derecho a imponerse. Es decir, esto de querer imponer una opinión es creerse dueño de la verdad absoluta. Y esto, por supuesto, es un disparate fenomenal, ¿no? O sea, los que están de acuerdo, como digo, con imponer las vacunas, se creen dueños, se creen dioses, digámoslo. Se creen dioses porque se creen dueños, como digo, de la verdad absoluta. Esto tiene un fondo, tiene un principio muy importante que es en el racionalismo, ¿no? En la filosofía, en realidad no es una filosofía, es una ideología, porque no tiene un desarrollo lógico coherente, es el racionalismo, es decir, lo que Hayek llamaba el constructivismo, que supone que desde la razón humana se puede construir una sociedad. Creen que la razón humana puede llegar a la verdad absoluta y que por lo tanto quien tiene esa razón absoluta tiene el derecho a imponerse porque los demás están equivocados. A mí me gustaría ir al fondo de toda esta cuestión. De hecho, por el momento solamente esto. Después, si quieren, vamos al fondo de la cuestión, al por qué se produce todo este tema porque esto tiene todo un principio filosófico precisamente en el racionalismo que ha inundado a Occidente en detrimento de la metafísica aristotélica de los griegos, que veían en la naturaleza el desarrollo normal y natural del ser humano, ¿no? Pero esto no sé si mejor lo profundizamos después, no sé, como les quieran, no sé. Podemos llegar a eso en un momento más, para que podamos pasar con todos los invitados, mi estimado Alex. Antonini, yo te quiero hacer una pregunta, tú que estás lejos, pero bueno, quisiera hacer una comparativa como hombre de a pie. En los años 90 hubo el estigma del virus del SIDA, y se hicieron legislaciones para que aquellas personas que lograran contagiar a otras personas fueran también sujetos de algún tipo de penalización en la cárcel. ¿Crees tú que con estas dictaduras sanitarias venga algo como ello? Antonini de Jiménez. Osvaldo, buenas noches. Bueno, yo pienso en realidad que esto no es un debate sobre la libertad. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo no es un debate sobre la libertad. Lo fue en marzo del año pasado, pero ya hoy no lo es. Ya hoy no lo es. Hoy el debate es si estamos ante el ocaso de la civilización occidental, entendida esta como la fe en el progreso sustentada en dos pilares, el cristianismo y la ciencia. Reconciliados desde la posición, la ciencia nos lleva a la inmortalidad. Ya no hay que ir a otro cielo, el cielo está en la tierra. Y eso lo consigue el perfeccionamiento moral y científico del hombre. Eso es lo que ha entrado en crisis. Por eso el hombre se ha escondido en casa y le ha entrado el miedo, porque se han quedado sin las agarraderas. Porque si esto en realidad tuviera que ver con la libertad, claro, la libertad tiene dos dimensiones, la dimensión individual y la dimensión social de la libertad. Y entonces, por supuesto, como dice Arturo, si esto realmente es un virus que nos mata, hace bien el presidente francés. Claro. Si esto realmente es un virus que nos lleva por delante, hace bien confinarnos. El asunto es si realmente eso lo es. Y no lo es. Y no lo es. El abate Malthus dijo ya que una pandemia solo es pandemia con el 20% de muertos de la población mundial. Bueno,
No voy a decir qué cifras tenemos, ¿no? Por lo tanto, nos ponemos una vacuna. Ustedes saben, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional Español ha declarado inconstitucional los confinamientos, pero se equivoca el Tribunal Constitucional Español. Quien debería haber declarado inconstitucionales son a los españoles, no a los confinamientos, porque fueron los españoles los que pidieron confinarse. Es evidente que todo es un absurdo. Cuando una vacuna, donde tienes a España en un 85-90% de vacunados, están ya hablando de confinar nuevamente al país. Han cerrado, por ejemplo, los aviones desde Colombia. No puedes viajar desde Colombia a España si no tienes ciudadanía o registro de trabajo. Es evidente que las nuevas cepas que están saliendo son resultado de las vacunas. Claro, el virus se quiere proteger. Y luego toda la protección que el ser humano hace frente al COVID es absurda, porque el ser humano no es un virus y no se protege desde la lógica de un virus. No podemos llevar un preservativo en la cabeza presintada 24 horas al día, 7 días a la semana. De hecho, las personas se protegen. ¿Cómo se protegen las personas de las demás? De manera humana, es decir, por medio de la confianza. Si está mi primo, me quito la mascarilla y si está un desconocido, me la pongo. Y eso no es ilógica, es lógica humana. Entonces la pregunta es, ¿estamos ante el fin de la civilización occidental entendida desde estos parámetros? A mí no me cabe la menor duda, sinceramente. Muy bien. Vale. Yo después quiero... Adelante, Alex. Nada, después quiero seguir sobre lo que dijo Antonini, porque a eso apuntaba, sí, efectivamente. Pero que siga el resto y luego vuelvo. Bueno, Arturo, acerca de la pregunta que hacía yo hace rato, acerca de si alguna de estas medidas busca perseguir ciudadanos, y es una medida que puede en algún momento enviar a la cárcel a ciudadanos que puedan demostrar que se contagió de manera deliberada a otros ciudadanos. Bueno, yo creo que aquí tendríamos que distinguir distintos tipos de conducta que pueden afectar el bienestar de los demás. A ver, está la conducta francamente delictiva, ¿sí? El delincuente quiere hacerle daño a alguien en su vida, en su libertad, en su propiedad, está dispuesto a violar los derechos de los demás. Esa es una actividad delictiva, ¿sí? Que va en contra de la justicia, entendida como el respeto a los derechos de los demás. Y es ese tipo de conducta, la delictiva, la que el gobierno tiene que prohibir, tiene que prevenir hasta donde es posible, tiene que sancionar al delincuente y además obligarlo a resarcir a la víctima cuando esto sea posible. Pero además de los delitos están, por ejemplo, los accidentes, que es algo totalmente distinto, porque la diferencia entre quien provoca un accidente y el delincuente es que el delincuente tiene la intención de dañar a alguien más, mientras que quien provoca un accidente no, por más que el resultado del accidente sea un daño. Entonces hay actividades delictivas, hay actividades que son accidentes. Luego está todo este tema muy interesante que se ha mencionado mucho con todo este asunto de si se prohíbe o no se prohíbe que la gente salga, etcétera, que es el de las externalidades, sobre todo el de las externalidades negativas. El típico ejemplo es la fábrica que al producir zapatos contamina a quienes viven alrededor de la misma. La intención del dueño de la fábrica no es perjudicar a los ciudadanos, sino producir zapatos. Pero dado el modo de producción que utiliza, termina contaminando. Está causando un daño que no es una actividad delictiva y tampoco es un accidente. Y aquí la pregunta, por ejemplo, Osvaldo, es, vamos a suponer una persona que se sabe contagiada, ¿sí? Y va a una reunión, va por ejemplo a un restaurante, ¿sí? ¿En cuál de estas categorías cae? A ver, ¿es una actitud delictiva? Bueno, se sabe contagiada, pero probablemente no quiera contagiar a los demás, ¿sí? Y la acción delictiva es cuando hay la intención de perjudicar al otro, ¿no? ¿Es un accidente? No, no es un accidente porque esta persona sabe que está contagiada y que puede transmitirle la enfermedad a los demás. ¿Es una externalidad negativa? Tampoco. Entonces, ¿cómo podríamos calificar este caso, que es el que yo creo, ¿sí?, que caería dentro de la pregunta que tú haces, ¿no? Porque una persona que no está contagiada y sabe que no está contagiada, pues no tiene ningún problema.
una persona que está contagiada pero asintomática, bueno, pues está contagiada pero no lo sabe. Yo creo que el caso al que tú marcas, Osvaldo, es el de la persona que se sabe contagiada, que sabe que tiene la enfermedad y, sin embargo, se pone en contacto con otras personas sin hacerles saber de su condición. Yo creo que esa es la persona o el tipo de persona que plantea un problema. ¿Cómo resolverlo? Pues es lo del pasaporte. Ahora, claro, tendríamos que hacernos tal vez la prueba cada 24 horas. Se complica mucho, ¿no? Al final de cuentas, aquí es lo que hay que apelar, a la responsabilidad personal. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso, tú no entras a un restaurante si no tienes el pasaporte sanitario, porque así lo dice el gobierno. Bueno, ¿y por qué lo tiene que decir el gobierno? ¿Por qué no dejar que eso lo diga el dueño del restaurante? A ver, para acceder a mi restaurante necesitan un pasaporte sanitario. Para acceder a mi restaurante no se necesita absolutamente nada, que entre todo el mundo y ya uno sabe si entra o no entra en función de la decisión que tome, ¿no? Porque esta es otra, ¿no? Estamos pensando en que el gobierno es el que debe tomar este tipo de decisiones y eso sí es muy cuestionable. Muy bien, muchas gracias. Damos la bienvenida al doctor Adrián Cervantes, que se encuentra en San Luis Potosí. Le quiero hacer una pregunta para que él también pueda abrir el foro. Y la pregunta es, ¿a qué otra clase de atropellos puede llevar una dictadura sanitaria en caso de que el gobierno persista en su deseo, como en algunos casos de algunos gobiernos como el de Francia, de imponer las vacunaciones forzosas? Adrián Cervantes, te escuchamos. Osvaldo, gracias, muy buenas noches. Buenas noches a todos los quienes nos están escuchando el día de hoy. Creo que el problema fundamental de estos pases sanitarios justamente va alrededor de lo que estás comentando, Osvaldo. En principio, quizá a la gente no le suene mal ni descabellado el que se pida un comprobante a las personas para saber si están vacunados, si se han hecho alguna prueba que indique que no están contagiados de COVID. En principio quizás suena bien, pero sí creo que debemos evitarlo a toda costa porque es la puerta que va a abrirse ante cualquier cantidad de atropellos inimaginables. A mí hoy veo esta situación de los pases sanitarios, de las vacunas obligatorias, pero esto a mí me da la espina de que sería la puerta para que vengan controles de natalidad. Sonaba a broma al principio esto de que con la vacuna te ponían un chip, pero la realidad es que no estamos lejos de ello. Y esto también sería la puerta para que en 5 o 10 años te digan, no, ¿sabes qué? Necesitamos que por la seguridad de todos los ciudadanos usemos este chip de rastreo, es por tu seguridad, ¿sí? No es por otra cosa. Entonces, suena muy bien esto de las vacunas, quizá, sobre todo para quienes no están de nuestro lado en el espectro liberal, pues suena maravilloso el poder tener la certeza de que estás conviviendo con gente que está vacunada y que no hay riesgo de contagio con ellas, pero sí, como bien lo dices, Osvaldo, es la puerta para que vengan otro tipo de situaciones desde el gobierno, desde gobiernos centralizados, y que sean en detrimento de las libertades individuales, de tu propia confidencialidad, y eso la verdad es que es tremendamente peligroso, que el gobierno sepa en todo momento en qué lugares te encuentras, a dónde has ido, con quién te juntas. Esto a mí me parece totalmente irracional y debemos de evitarlo por completo. Entonces, si hoy suena bien el hecho de que nos pidan pases sanitarios, les aseguro que lo que viene, si esto sigue escalando, que va a seguir escalando, es horrorizante. Muy bien, Adrián. Alex, quisiera que ampliaras tu punto de vista filosófico acerca de lo que estaba platicando. Sí, quiero retomar lo que dijo Antonini, esto de que la sociedad occidental está con esta pandemia es una demostración de que la sociedad occidental ha fracasado, o al menos parcialmente.
A ver, los griegos en la época de Aristóteles no tenían internet, no tenían Google, no tenían móviles, no tenían nada de esto, y entonces lo que hacían los tipos era observar la naturaleza, y fueron grandes expertos en la observación de la naturaleza, porque ahí, en ese momento, Aristóteles y sus colegas tenían poco más para observar que la naturaleza. Y la verdad es que hicieron un estudio de la naturaleza fenomenal, hicieron un estudio realmente que hoy todavía sorprende. ¿Y qué es lo que descubre Aristóteles y todos sus colegas, que después retoma Santo Tomás de Aquino y tantos otros? Lo que él descubre es que la naturaleza, el cosmos, tiene un ordenamiento casi perfecto, si no perfecto, extremadamente sabio, hecho para el desarrollo de la vida. Este orden natural que descubren los griegos es un ordenamiento hecho para que la vida se desarrolle, no solo para que la vida pueda existir, sino para que la vida crezca y se desarrolle. Y de hecho esto es lo que ha ocurrido siempre. El ser humano ha venido desarrollándose no solo intelectualmente, sino en número, en años de vida, en salud, en todo. La vida se ha ido desarrollando como lo había previsto los griegos, como lo había previsto Aristóteles. Existe un orden natural, un orden espontáneo, que es el que provoca que la vida crezca y se desarrolle. Para eso está el orden natural, que es muy anterior al ser humano y que es infinitamente sabio, por decirlo de alguna manera. ¿Esto qué implica? Esto implica que no es concebible, a ver si nos entendemos, no es concebible la idea de la existencia de una amenaza, no ya a la vida humana, no es concebible la existencia de una amenaza al crecimiento y desarrollo de la vida humana. Es decir, si alguien viene y dice, no, señores, tenemos este virus que está amenazando el desarrollo de la vida humana, es mentira. Es mentira. Se contradice con todo lo que han desarrollado la metafísica, este es el nombre de la ciencia, de la metafísica que comenzaron los griegos, que dice que es imposible que exista una amenaza, como digo, no ya a la vida humana, sino al desarrollo, al crecimiento de la vida humana. No puede existir nada que frene el crecimiento de la vida humana. Ni siquiera los comunistas, ni siquiera el totalitarismo más crudo. Pero luego aparece el racionalismo. El racionalismo que aunque muchos lo consideran, y por supuesto los racionalistas lo consideran una escuela filosófica, no es una escuela filosófica, es una ideología. Es una ideología que lo que pretende es que la razón humana es autónoma y puede diseñar, puede superar absolutamente todo. Puede superar incluso este orden natural. Entonces el orden natural, por eso es tan enemigo, el racionalismo es tan enemigo de la metafísica, porque supone que ya este orden natural no existe y que es la razón humana la que va a diseñar la sociedad. Y de aquí, como bien decía Hayek, nace el constructivismo y todas las ideologías que creen que a partir del cerebro humano van a diseñar la sociedad. Cuando la metafísica aristotélico-tomista dice que existe un orden espontáneo y en esto se basa la libertad. Por eso, perdónenme que sea polémico, pero la idea de la pandemia es contraria a la libertad, porque la pandemia supone la existencia de una amenaza al crecimiento del desarrollo humano y la idea de la libertad está basada en la idea de que existe un orden espontáneo tal que el comportamiento individual de todas las personas suman un positivo. La idea de una pandemia, de una amenaza a la vida humana es racionalista, es claramente racionalista y se opone a la existencia de un orden espontáneo que de suyo es para el crecimiento y para el desarrollo de la humanidad y que no puede ser amenazada o no amenazada, sino no puede ser contradecida por ningún hecho de ninguna naturaleza como podría ser una pandemia. Por eso es que, como digo, la idea de la pandemia es contraria a la idea de la libertad. Y este racionalismo, como digo, es el que
que ha impregnado a todo Occidente, a tal punto ha impregnado a Occidente que la misma Iglesia Católica, que siempre fue gran defensora, gran enemiga del racionalismo, en defensa de Santo Tomás, que había tomado la metafísica griega, hoy mismo hasta la Iglesia Católica está infectadísima del racionalismo. Hoy la Iglesia Católica es sumamente racionalista. Pero bueno, de manera que, y en base... Entonces, si aceptamos la idea de que existe una pandemia, al final tenemos que aceptar la idea de que existe una amenaza, no sé si a la vida humana, pero por lo menos al crecimiento y al desarrollo armonioso y positivo de la vida humana, y entonces se justificaría un poder que se imponga al individuo, porque ya el individuo en el orden espontáneo, la sumatoria de los individuos en el orden espontáneo no tendrían un resultado positivo, sino que por el contrario los individuos podrían juntarse, infectarse y podríamos terminar todos muertos. No sé si no quiero tomar mucho tiempo. Así que, como digo, en mi opinión, la propia idea de la existencia de una pandemia, la propia idea de la existencia de una amenaza al desarrollo positivo, natural y espontáneo del ser humano de manera individual es una idea contraria a la libertad. Muchas gracias. Quiero hacerle unas preguntas a cualquiera de ustedes. Estas preguntas fueron hechas por nuestra audiencia y me gustaría que las escucharan. Primera pregunta. ¿Cómo combatir el miedo propagado que hoy hace imposible advertir dicho riesgo? ¿Y son los dispositivos electrónicos y el control sobre el tema de la pandemia lo que hace difícil encontrar información distinta a la ya transmitida por los órganos oficiales? Si alguno de ustedes quiere contestarla, por favor diga yo. Voy a volver a repetirla. ¿Cómo combatir el miedo propagado que hoy hace imposible advertir dicho riesgo? ¿Y son los dispositivos electrónicos y los medios y el control sobre el tema de la pandemia lo que hace difícil encontrar información distinta a la transmitida? Bueno, es muy complicado porque se han juntado una serie de causales que han hecho que la pandemia sea un gran negocio. Desde las grandes tech, que gracias al monopolio que tienen por cuestiones de copyright, como Facebook, Twitter y demás, estos son grandes beneficiarios de la pandemia, porque todo el mundo está en casa usando las computadoras, así que a ellos les conviene seguir con la historia de esta pandemia. Por supuesto que les conviene a los políticos porque con ellos ganan poder, les conviene a la banca, increíblemente, indirectamente, porque los bancos centrales con la excusa de la pandemia, los bancos centrales del mundo están inundando literalmente al mundo de billetes, tanto la Fed de Estados Unidos como el Banco Central de Europa y todos los bancos centrales de todo el mundo están inundando de billetes como nunca lo han hecho con la excusa de la pandemia, porque efectivamente al tener tanta gente encerrada en su casa los tienen que financiar de alguna manera, entonces están tirando el dinero y los primeros beneficiados de todo ese dinero son los bancos, porque a los primeros que llega todo ese flujo de dinero son los bancos. Entonces tenemos a los bancos que son fans de la pandemia, tenemos a las grandes tech que son fans de la pandemia, tenemos a los políticos que son fans de la pandemia y a los grandes medios masivos de comunicación que siempre son oficialistas de algún político. A veces son oficialistas del gobierno, a veces son oficialistas del político de la oposición, pero siempre los medios de comunicación están atados a algún político, en definitiva a la casta política, por la sencilla razón de que todos los gobiernos regulan directa o indirectamente los medios de comunicación, como quién puede poner un canal de televisión o quién puede hacerlo. Entonces todos los medios masivos también son fans de la pandemia. Entonces tenemos a los medios de comunicación, a las techs, a las grandes techs, a los bancos, y a todos los políticos en contra, entonces es sumamente difícil. Pero como digo, precisamente porque el orden espontáneo, porque el orden natural es invencible, en algún momento esto va a tener que revertirse. En algún momento todo esto va a tener que revertirse de alguna manera. Como se revirtió Hitler, ¿no? Me recuerda mucho a Hitler todo esto.
Arturo, te escuchamos. Gracias, Osvaldo. Yo quisiera retomar un tema que considero importante de Alejandro, el tema de que la vida humana nadie la va a parar, ¿no? Es decir, a ver, déjenme poner un ejemplo. A ver, los asesinos no van a terminar con la vida humana, pero sí van a terminar con la vida de Juan y de Ana. Por lo tanto, hay que hacer algo frente a los asesinos. Esa es una de las legítimas tareas del gobierno, prohibir la violación del derecho a la vida. ¿Sí? El otro tema del orden espontáneo, sí, efectivamente, ¿sí? Uno de los grandes errores del racionalismo es creer que pueden ir en contra del orden espontáneo, pero también es cierto que no todo puede ser orden espontáneo, también tiene que haber diseño humano, ¿sí? También tiene que haber diseño humano, ¿sí? Aquí el problema no es que el bicho este vaya a acabar con la humanidad. Yo estoy convencido, como Alejandro, que no lo va a hacer, pero ya ha acabado con la vida de muchas personas. Y la pregunta es si se pudo haber hecho algo mejor y o distinto a lo que se hizo de parte del gobierno, más allá de la responsabilidad individual, que es la principal, para evitar todo esto. Para evitar todo esto, porque a ver, yo quiero insistir en este punto, ¿no? Si aceptamos, ¿sí?, que respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, podemos hacer lo que nos dé la gana, respetando los derechos de los demás, que para mí eso es el liberalismo, es ese principio antes que cualquier otra cosa. Entonces tenemos que lo que yo llamo, y esto obviamente es objeto de discusión, las legítimas tareas del gobierno serían prohibir violar derechos de los demás, ¿sí? Prevenir hasta donde sea humanamente posible que se violen derechos de los demás, castigar a quien viole derechos de los demás y obligarlo a resarcir a la víctima. ¿Dónde entraría todo el tema del COVID? En la segunda tarea, ¿no? Prevenir hasta donde sea posible, ¿sí?, violar los derechos de los demás. Ahora, en el caso concreto, es muy difícil, sobre todo por el caso, creo que hay que ver persona a persona, de los asintomáticos, ¿no? ¿Qué haces con los asintomáticos? ¿Sí? Ahora, lo de como decía Alejandro, lo de dictadura sanitaria, quitémoslo de lo de dictadura, lo de sanitaria es una dictadura. A ver, una vez, no sé, que se supere esto, ¿sí?, pues obviamente, ¿sí?, todas las condiciones que se le pongan a las personas para determinado tipo de conductas tendrían que desaparecer. Y ahí sí es donde tendríamos que estar muy vigilantes, porque podría pasar lo que dice Adrián. A ver, ahorita se controla vía un pasaporte sanitario quién entra y quién no entra a los restaurantes. Bueno, el siguiente paso, y es la idea que manejó Adrián, sería meternos al tema de la natalidad. No, espérame. Hay que poner también ahí los límites, ¿no? Nosotros como ciudadanos tenemos que estar, sí, al respecto. Ahora, a ver, ¿tendríamos los liberales ante esto que estamos viviendo de adoptar ahora sí que una postura laissez-faire, laissez-passer y dejar toda la responsabilidad a la persona como tal? Ahora, yo soy el primero en afirmar que el primer responsable, ¿sí?, de cuidarse en contra del virus soy yo. Ahí sí. La pregunta es si en todo esto hay un espacio para una legítima participación del gobierno en aras de prevenir, ¿sí?, que se violen derechos de terceros por medio del contagio. Ahora, claro, ahí tendríamos que ver qué tipo de persona, lo que decía yo hace rato, ¿no? Si yo estoy contagiado, tengo la enfermedad y voy a un restaurante y no aviso, ¿hasta qué punto esa conducta puede considerarse delictiva? Y si no delictiva porque mi intención no era contagiar a nadie, sí una externalidad negativa, porque puedo dañar a un tercero aunque no quiera dañarlo, ¿no? En fin, creo que el tema es complejo. Y luego otra cosa nada más para terminar. Suponiendo que encontremos con la medida justa y eficaz de parte del gobierno, ¿qué tan eficaz sería? Esa es la otra, ¿no? ¿Qué tan eficaz sería?
¿sí? Pero tendríamos que asumir una postura aquí sí de laissez-faire, dejar pasar. Porque bueno, ese podría ser el caso, por ejemplo, de México, ¿no? Hasta cierto punto, comparado, por ejemplo, con países como Francia, ¿no? Aquí las cosas se dejaron pasar. Ahora, el año pasado, abril y mayo, el cierre parcial de la economía, la invitación a quedarse en casa, pero era eso, era una invitación. Tú salías a la calle y nadie te paraba, nadie te regreses a su casa, usted no puede salir, ¿qué hace aquí? Ahí fue mucho decisión personal de no salir. Pero bueno, en fin, es lo que yo tendría que decir, Osvaldo, Alejandro, Adrián. Yo le quiero hacer una pregunta a Antonini, me gustaría mucho que me ayudara. ¿Qué tanto impacta la cultura del miedo, nos pregunta un usuario, hacia la población, bombardeando a la misma con videos explícitos de casos de enfermos de COVID? Eso hace que las personas entren en pánico, esto hace que sea más fácil y que sean más dóciles hacia este tipo de vacunación obligatoria. Antonini, te escuchamos. Bueno, gracias, Osvaldo. Yo sigo en la línea desde la que comencé mi intervención. Lo que ha demostrado esta pandemia, o plandemia, como queramos llamarla, es que Europa sigue siendo el lucero del mundo, Europa occidental, también del infierno del mundo. Europa es quien manda, no es Estados Unidos, es Europa, eso ha quedado claro. ¿Por qué? Porque si bien el virus se supone que nace en China, no voy a entrar en los debates, el virus empieza en China, el miedo al virus lo crea Europa, porque América Latina no le tiene miedo al COVID. Yo estaba en Colombia cuando empezó la pandemia y yo eso no me lo trago. América Latina lo que le tuvo miedo es a que Europa le tuviera miedo, que es distinto. América Latina nunca se ha relacionado auténticamente con el COVID. Siempre se ha relacionado ideológicamente con el COVID. Desde el miedo de Europa, porque claro, yo estaba en Colombia y se decía, si en Europa faltan camas, ¿qué pasará aquí? Que esto es 7 veces peor. Esa era la justificación. Ni en los miedos es auténtica América Latina. Ni en los miedos. O sea, la falta de libertad sigue siendo terrible. Ahora bien, ¿por qué a Europa le entra miedo de algo que hemos visto que no tiene sentido? Arturo decía que es verdad que la humanidad no va a morir, pero muere Juan y Ana. Bueno, las personas mueren. La cuestión es, ¿debemos de hacer algo para evitarlo cuando se trata de un virus? Pues tendríamos simplemente que contestar si el precio que pagamos por evitar la pandemia, el COVID, cosa que no se evita, pues es mayor o no. Y ya estamos teniendo información. El otro día salió el último reporte del Banco Mundial, que nos dice cuánto se ha incrementado los costos del comercio mundial, cuánto se ha incrementado la pobreza y la desigualdad en el mundo. Y bueno, simplemente hay que ver cómo se ha expandido el mercado informal en fin, y un mundo que está en estado de shock. En estado de shock. Entonces yo creo que estas dos cosas son muy importantes que las tengamos en cuenta, porque yo no creo que esto tenga nada que ver con el VIH. Me refiero, nada se puede extraer en su lógica con respecto al VIH. Esto es un problema de Europa. La pandemia del COVID es un problema europeo. Basta, de Europa Occidental. ¿Por qué? Porque Europa Occidental es un continente envejecido. No hay niños en Europa Occidental. Son todos viejos. Mi generación, que es la generación de los años 80, somos niños jóvenes en Europa. ¿Entiendes? Cuando aquí ya somos, pues antes ya de mediana edad casi, si no de mediana edad. Entonces, este es un problema. Europa se ha quedado sin esa fuerza vital. Yo siempre tengo 2 puntos. A la libertad solo se llega desde la libertad y la libertad que no se arriesga se pierde. Y cuando una sociedad no entiende eso, ya da igual todo. No hay nada más que hacer. Es todo un sinsentido. Yo estoy dando clases presenciales y virtuales simultáneamente. O sea, es todo absurdo. No hay nada racional en todo esto. Me parece una broma. Y cuando algo es tan brutalmente exagerado, como por ejemplo el caso de España, que ya vacunada está nuevamente hablando de confinamientos, es que, señores, ¿qué más queremos? ¿Queremos no morirnos? Pues eso es lo que parece. Pero las personas deberíamos de entender que quien no arriesga su vida
la pierde. Y esto no solo lo dice Jesucristo, también lo dice Hegel en la fenomenología del espíritu. Entonces, yo creo que deberíamos de tomar distancia sobre esta locura. El miedo que estamos teniendo, pues a lo mejor es que las personas no estamos a la altura de los ideales que vamos vanagloriándonos. Ni tan siquiera los liberales. No hablo ya de otras, ni tan siquiera los liberales. La libertad es verdad que es el bien moral superior por encima de todo, que hace gracia a cualquier cosa que toca, pero a lo mejor no estamos a la altura de ese bien moral al que aspiramos. Desde luego está claro que no lo estamos. Está claro que no lo estamos en su inmensa mayoría. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que una persona tenga miedo? Pues evidentemente tiene que tener en su mente arriesgar su vida, y arriesgar su vida no es ser una persona temeraria. No estoy hablando de arriesgarla físicamente, estoy hablando, por ejemplo, de arriesgarla simbólicamente, por ejemplo, en su trabajo. O, por ejemplo, no es que tengo que pagar una hipoteca, pues pregúntate si debes de tener una hipoteca y ser simultáneamente un hombre libre. Porque nosotros vemos compatible adquirir más deudas y hablar cada vez más de la libertad. En un mundo donde las deudas de los países se multiplican todos los días por 20, pues yo no sé hasta qué punto tiene sentido hablar de la soberanía de un país, o mucho aún peor, de la libertad de un hombre, ¿verdad? Bueno, estas son cosas que nos debería llevar a reflexión. Muchas gracias, Anthony. Para cerrar este bloque, esta participación, este debate que vamos a hacer una hora, me gustaría mucho preguntarle, en el caso de México, Adrián Cervantes, ¿cuál es la opinión que tiene acerca de que el presidente de la República ha dicho que en agosto llueve, trueno, relámpague, los niños van a regresar a las aulas, a clases presenciales? Algunas personas están en contra de esto, algunas personas están a favor. ¿Qué opina el doctor Adrián Cervantes? Creo yo que si algo podemos decir que López Obrador ha manejado medianamente bien en su administración, ha sido el manejo de la pandemia. Y me refiero particularmente al hecho de que afortunadamente México, a diferencia de muchos otros países, no vio tan mermadas las situaciones de movilidad individual. Yo noté que esto más bien venía de los gobiernos estatales, de los gobiernos de las entidades federativas, donde había bastantes restricciones que sin embargo no fueron la política del gobierno federal. Y en ese mismo tenor debemos aceptar que López Obrador ha sido congruente. Me cuesta decirlo, pero así me lo parece. Y creo que el hecho de que si los niños vuelven o no vuelven a las aulas debe de ser decisión de los padres. Retomando también la pregunta que hacías hace un momento, Osvaldo, sobre cómo quitarnos el miedo a la pandemia, creo que lo que tenemos que hacer es analizar fríamente los números que tenemos. Estamos ante un virus con una letalidad de menos del 1%. ¿Sí? En esta tercera ola que estamos viviendo en México, hay una escalada franca y exponencial de casos nuevos, pero no está sucediendo lo mismo con los hospitalizados, con los pacientes intubados y con los fallecidos. Por supuesto que han aumentado y tenemos muchos más fallecidos y hospitalizados que los que teníamos en abril o mayo, pero estamos muy lejos de lo que vivimos en diciembre, enero, principios de febrero. ¿Sí? Entonces, creo que parte importante de quitarnos el miedo es analizar fríamente los números. ¿Sí? Otra situación en ese sentido es analizar los datos científicos que tenemos y escuchar a la ciencia más que escuchar a los científicos. Y la ciencia también nos ha demostrado que se trata de un virus que afecta mucho menos a los niños, con formas mucho más leves de la enfermedad, y eso me parece que también lo estamos viendo. Se ha visto en los últimos días, en las últimas semanas, también un aumento
de casos de fiebres y de enfermedades virales no estudiadas totalmente en niños. Y son niños que responden bien a un tratamiento sintomático y que después de unos días andan como si nada. Esa es la verdad. Hijos de papás vacunados, que en la mayor parte de los casos, una parte muy, muy importante de los casos, los papás no desarrollan síntomas. Entonces, probablemente no sea tan descabellado que algunas familias, y ojo, digo las familias, se planteen el regreso a las aulas de sus niños. Pero esto necesariamente me parece a mí que debe venir de decisiones desde el contexto familiar. Las escuelas tendrían que estar abiertas, sí, también por decisión, por supuesto, de cada institución, de cada colegio, y posterior a ello, cada padre de familia decidir si pueden asumir el riesgo, porque al final de cuentas es un riesgo, de que sus niños vuelvan a las aulas o se queden en casa. Muy bien, les agradezco muchísimo todas sus participaciones. A nuestro público que estuvo con nosotros, solamente me gustaría que en un breve espacio me cerrara cada uno de ustedes su participación y me dieran ustedes las conclusiones que tienen acerca de este foro que hemos tenido, comenzando con el doctor Arturo Dam. Escuchamos, Arturo. Gracias, Osvaldo. Bueno, antes que nada agradezco la invitación, agradezco el haber compartido estas ideas con todos los ponentes, he aprendido mucho y yo nada más diría que, bueno, al final de cuentas es un tema fundamentalmente de responsabilidad individual, ¿sí? Sin duda alguna es ahí donde debe de estar el acento en todo este tema y sobre todo, bueno, ¿qué debe o no debe hacer el gobierno? Creo que esa es la pregunta fundamental, ¿no?, que tenemos que hacernos los liberales, no qué puede hacer el gobierno, porque un gobierno puede hacer, y de hecho hace mucho más de lo que debería, sino qué debe hacer el gobierno, ¿sí?, desde un punto de vista liberal. Y creo que esa es la discusión que se está teniendo ahorita, ¿no? La discusión general es eso, ¿qué debe hacer el gobierno? Me queda muy claro que no debe obligar ni a la vacunación, ni a quedarse en casa, pero sí habría que ver qué se hace para tratar, para que salvaguarde, vamos a decir, el derecho de las personas a la vida, del cual se deriva el derecho a la salud. Eso es lo que tendría yo que decir. Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias, Víctor, y gracias, Alejandro, Adrián, Antonini, por permitirme compartir con ustedes estas ideas. Alex, brevemente tu cierre, por favor. Sí, bueno, yo insistir en lo mío, básicamente estamos de acuerdo con lo que dice Arturo, pero insistir en esto y justamente para sacar el miedo de la gente, que la gente tiene que tener muy claro que ya desde como dije, desde los griegos y de la ciencia de la metafísica que ellos crearon y que dedicaron a estudiar la naturaleza, no es contrario al orden natural, al orden de la naturaleza, el que puede existir una amenaza no ya a la vida humana, sino que puede existir una amenaza que retrase el crecimiento y el desarrollo de la vida humana. Por supuesto que pueden, como decía bien señalado Arturo, pueden existir casos particulares, que Juan mate a Pedro o cosas por el estilo. Eso es inevitable. Pero eso, en definitiva, eso tiene que ser desarrollado, tiene que ser controlado tiene que ser controlado por el orden espontáneo, justamente, ¿no? El orden espontáneo es el que tiene que encargarse de que las personas, cada persona individualmente, pueda encontrar el modo de defenderse y seguir adelante. En definitiva, la sumatoria del orden espontáneo, de este orden espontáneo, va a ser que, por supuesto, con altibajos, que Juan mata a Pedro, que eso, pero que con la sumatoria de las personas actuando de manera individual va a ser siempre sumamente positiva no solo en el mantenimiento de la vida, sino en el crecimiento necesario de la vida. Y después, si lo que quieren es evitar el pánico, además de saber que no hay ninguna posibilidad de que la vida humana esté realmente amenazada, apaguen la televisión, porque la verdad es que los medios de comunicación están dedicadas a introducir miedo, pánico, tanto el tiempo, cuentan los muertos como si se tratara de un partido de fútbol, vamos 100.000, vamos 200.000, vamos 150.000, muestran unas fotos espantosas, todas fotos armadas, muchas veces no deliberadamente, pero fotos armadas. Me acuerdo
En un momento, un pueblo, en un momento se prohibía a los familiares inhumar a sus muertos, supuestamente muertos por COVID, con lo cual se juntaban todos los muertos por COVID en una funeraria y iban los medios y sacaban la foto de los muertos de la funeraria. Claro, en la funeraria habían juntado todos los muertos del pueblo durante toda la semana pasada, entonces era una cantidad espantosa de muertos y en realidad eran los muertos naturales que ocurren naturalmente en ese pueblo, ¿no? Es decir, apaguen la televisión, no presten mucha atención a los medios de comunicación porque están dedicados a infundir pánico, están dedicados a contar muertos para asustar a la gente. Muchas gracias por la invitación para participar hoy. Gracias a Antonini, Arturo y Adrián por las opiniones tan interesantes y saludos a la gente de México y a los de Colombia que nos están escuchando. Por último, muchas gracias. Y por último, Antonio Jiménez, hasta donde te encuentres, con los pocos minutos que tienes, ayúdanos a dar tu cierre de forma breve, por favor. Bueno, sí, yo muy brevemente. Bueno, yo lo primero que quiero decir para acabar es que yo soy muy feliz cada vez que me invitan amigos mexicanos a hablar con mexicanos, porque yo amo México. Y para mí, los años que viví en la frontera norte mexicana, lo menos mexicano de lo mexicano, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, estuve viviendo durante 2 años. Fue mi primer conocimiento de México, nunca fue Ciudad de México, ni fue Zacatecas, sino que fue Nuevo Laredo. Y tengo amigos entrañables y soy muy feliz cada vez que me encuentro con... Para mí México encarna el concepto de lo latino muy por encima ya que España. O sea, casi que España se ha convertido en la hija de México. Yo pienso que cuando el mundo está en una crisis, digamos, sistémica, la libertad siempre es concebida como amenaza. Y eso es el problema que nos encontramos hoy día, que la libertad es una amenaza. Las enseñanzas que deja esta situación es que Europa Occidental sigue determinando el sentido del mundo, quizás por poco tiempo ya, por lo que me parece. Estos confinamientos y estas políticas gubernamentales es seguir un poco hablando sobre el sexo de los ángeles. Es decir, pues ya, sinceramente, cualquier atrocidad contra la libertad de las personas se puede ver en pos de una vida que tampoco está asegurada con los confinamientos y que se pone muy en juego con los confinamientos, a tenor de la cantidad de muertes y que se producen más allá de la cuestión del COVID, que son prácticamente todas las muertes del mundo que ocurren día a día. Así que, pues yo lo único que diría es que bienvenidos a tiempos interesantes, que estábamos cansadísimos de este mundo súper aburrido de centros comerciales y que nos encontramos con un mundo extremadamente interesante, extremadamente duro, extremadamente difícil, pero extremadamente interesante. Creímos ingenuamente que la dureza de la vida que soportaron los griegos, como hablaba Alejandro, o los propios romanos, pues eso habría sido superado por un hombre que se encontraba ya en el fin de la historia, como diría Francis Fukuyama, tomando de manera un tanto torticera a Hegel, pero no estamos en el fin de la historia. Parece ser que estamos todavía en su comienzo. Así que ya veremos cómo va esto. Un saludo y muchísimas gracias a todos, de verdad. Te agradecemos mucho. Y por último, Adrián Cervantes, por favor, para cerrar tu participación. Sí, como liberales, libertarios, somos gente que defiende principios y somos gente de valores. Eso creo que nos debe quedar muy claro a todos quienes estamos en este movimiento y quienes defendemos a las ideas, y que por lo tanto, al defender nosotros principios y defender valores, no podemos ser consecuencialistas. Les decía hace un momento, afortunadamente estamos ante un virus con menos del 1% de letalidad, pero es que aunque fuera mayor esa letalidad, tenemos que plantearnos los riesgos que corremos al inhibir las libertades individuales, al promover políticas prohibicionistas. Es que los riesgos son muchísimos en lo individual, en lo colectivo,
en lo económico, en lo social, no veo un solo beneficio a largo plazo de promover ideas prohibicionistas. Afortunadamente estamos entonces ante un virus que no es tan letal como nos lo quieren vender, pero es que aunque lo fuera, tenemos mucho más que defender por encima de lo que pudiera pasar hoy a corto plazo. Y pues nada, eso es lo que quería decir. También agradecer mucho al doctor Arturo Dam, a Alejandro, a Antonini, a ti Osvaldo y a Víctor por permitirme estar en este foro con personas que admiro muchísimo. Te agradecemos mucho, Adrián, y bueno, les agradezco a todas las personas que se conectaron para ver esta transmisión. No sin antes, no me voy a despedir sin antes decirles que el día de mañana tenemos ya nuestro conversatorio, nuestro 67, se me fue como se dice, 67 conversatorio mensual, mañana a las 6 de la tarde con Martín Litwack sobre el posible impuesto corporativo global. Estos a las 6 de la tarde aquí por México Libertario, se los recomiendo mucho, aquí nos vemos y no me resta otra más que agradecerle a Víctor Becerra la oportunidad que nos da de estos foros, a todos ustedes, personas distinguidísimas, he tenido el gran honor de platicar con ustedes y esto fue México Libertario. Muy buenas noches a todos y